Bienvenidos al Refugio Alfa. Hoy hablamos de automoción, coche eléctrico, combustión, y para ello contamos con una mesa de calidad, por supuesto. Por a mi derecha tengo a Ángel, parte del equipo, y aparte pues un apasionado de los coches clásicos. Y como invitados han venido a vernos Pedro Jesús García, presidente del Club Pasión por los Clásicos. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y Raúl Alcaraz, vicepresidente de la misma asociación. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bien, genial. Bueno, espero que os sentáis a gusto y disfrutéis. Estamos en el Refugio Alfa. Este es nuestro ámbito, es nuestro entorno, así que espero que lo disfrutéis. Perfecto. Bien, para comenzar, pues para aquellos que no os conozcan, ¿quién es Pedro Jesús? ¿Quién es Raúl Alcaraz? Bueno, yo soy Pedro Jesús, soy de Rafal, peino canas con 47 años, las peino. Sí. Soy presidente de un club de coches clásicos, Pasión por los Clásicos. Es un hobby que tengo paralelamente, evidentemente, a mi vida cotidiana y a mi trabajo. Soy asesor comercial y bueno. Y bueno, nada más y nada menos. Exacto. Bueno, yo soy Raúl, vengo de Muchamiel, de la parte de allí de Alicante. En principio, yo soy mecánico, soy el vicepresidente del club de los coches clásicos también. Lo formamos cuando nos conocimos hace ya muchos años, en el 2014, y desde ese momento formamos el proyecto del club y desde entonces ahí vamos avanzando con él. Genial. Bueno, estáis no solamente a nivel club, es un club, ya lo dice la palabra, pasión por los clásicos, sino que además, como comentáis, vuestra vida profesional se desenvuelve y se desarrolla también en tema de automoción. Sí, en el mundo de automoción. ¿De dónde viene esa pasión por los coches? Yo creo que desde si me pongo a buscar en mi memoria y a pensar, desde que tengo uso de razón. Precisamente en estos días navideños hemos estado ojeando fotos de cuando eres pequeño, de la familia, ¿no? Y es rara la foto en la que no salgo siempre sentado en las piernas de mi abuelo, con el volante de un 600, de un R6, con mi padre en un R7, es decir, es algo que creo que he ido, desde que tengo uso de razón, recuerdo que era algo que me apasionaba, me gustaba, evidentemente los coches que en esos momentos habían, y luego pues con el paso del tiempo y la evolución evidentemente nos hemos ido poniendo un poco al corriente, al día a día con los coches que circulan. Pero bueno, siempre nos queda eso del antaño, ¿no? Lo clásico. Ha sido lo clásico lo que te llevó inicialmente, porque fíjate que hay gente que quizás el clásico no le hace tanto tilín. Pero bueno, creo que de eso vamos a hablar más adelante. Sí. Adelante. Que Bueno, también a mí yo me viene más de cuando era pequeñajo, que yo siempre estaba trasteando, le montaba el cortacésped a mi tío, siempre estaba haciendo alguna cacharra con cosas de trastos. Mi primera bicicleta me la hice yo de 2 o 3 bicicletas de mi primo. Al final, pues poco a poco de trastear, empiezas así, luego ves la mecánica lo que es todo muy así, y con el tiempo, pues al final acabé siendo mecánico. Y ahora, pues poco a poco, en el taller, pues haciendo trabajito y tal, pues al final ves que la mecánica antigua es la base de lo de ahora. Si no existiera carburación, encendidos antiguos, no habría lo de ahora. Entonces, al final, poco a poco, ves que si no existiera el clásico, no existiría lo actual. Sí, el clásico sería la base de toda tecnología que ha ido avanzando. Pero bueno, vosotros habéis sentido pasión desde pequeños, desde, como decía, desde que tienen uso de razón. Y pasión por el coche clásico, ya sea clásico o moderno, no sé. Pero que luego vais creciendo y tenéis que comprar vuestro primer coche. Correcto. ¿Cuál es el primer coche de alguien que tiene pasión desde pequeño por los coches? En mi caso, mi primer coche, y además a día de hoy suena un poco anecdótico, porque mi primer coche realmente fue cuando cumplí los 18, me saqué el carnet, fui a buscar el coche que quería, fue un Citroën AX GT, con 4 puertas, 1485 caballos, aquello entonces era la bomba. Pero anecdótico es porque recuerdo que poco tiempo antes de empezar a buscar coche y demás, fue un coche de ocasión,
Mi padre me vino un día y me dijo que tenía un amigo, un conocido, que tenía un 124, un FL 2000, rojo, que lo vendía en 100.000 de las antiguas pesetas. Yo recuerdo la respuesta en esos momentos, que fue, yo no quiero un coche de kinkis. Sí. A día de hoy nos daríamos de tortas por tener esos coches porque los hemos buscado. Claro. Los hemos buscado, no los encontramos como queremos, los vamos transformando. Y en ese momento, bueno, pues evidentemente te hablo de fue en el 95, un Citroën X fue mi coche, mi primer coche, además fue para mí algo increíble, la bomba en esos momentos. Sí. Pues yo, el mío al final fue buscando, fue un Ford Escort, porque me gustaban mucho los Cosworth de la época y tal, pero al final acabé con un Escort Diesel, pero bueno, era Ford. Y nada, poco a poco. Sacrilegio. Sí, pero sí que me llamaba mucho Ford la marca por el tema de Cosworth, de los coches de rally de la época y tal. La gran desconocida que al final es donde acabé trabajando, que es Toyota, si hubiera sabido antes hubiera aparecido ahí, pero de momento estaba mucho que encantado más con Ford, sus Cosworth, la estética de los RS Turbo, los Fiesta Turbo, los XR2, la época era muy de Ford, al menos en mi zona. Sí. Yo, mira, hablaba otro día con Ángel, mi primer coche, yo creo que fue más o menos como has dicho, que ahora la gente se da tortazo por él. Totalmente. Y yo bueno, me lo compró mi padre para que me soltara. Fue un E30 con el techo, o sea, con el techo y tres puertas. Son coupé. Son coupé, un E30, el 325. El 325, o sea que ahora la gente, claro... Ahí fue nada. Claro, yo estaba súper encantado, el coche era imagínate, eso es un cochazo que vamos, derrapabas en cada salida. Pero en aquel momento, las cosas como son. Era una chatarrilla. En aquel momento era un coche viejo, no lo quería nadie. No El que te compran por si acaso tienes que darle un golpe o Exacto. De hecho, le costó a mi padre en aquel momento 800 euros. 800 euros estamos hablando. Y el coche estaba impoluto, ¿eh? Estaba nuevo. Estaba nuevo. Pero 800 euros. Creo que lo tiramos o al desguace, o no sé, pero yo no sé ya dónde está ese coche. Eso seguro. Y claro, ahora veo justamente este sector, el coche clásico, y veo que es un coche que tiene una demanda bastante grande. O sea, fíjate cómo ha ido cambiando todo. O sea, coches, por ejemplo, como el que has mencionado, ahora lo busca muchísima gente. Exactamente. Claro, es que con el coche clásico siempre hay una evolución, porque en algún momento fue nuevo, después se va devaluando, hay un momento que, como bien dices tú, lo utiliza la gente un poco para soltarse, y luego cuando hay una escasez pues va a caer valorizándose y hasta que llegue a ser un objeto de culto o una joya. La cantidad de coches también que han ido a la chatarra por de la época también, como también lo que estaba hablando. Yo una vez fui a un recambio de Ford y ahí tenían un Escort Cosworth que tenía el motor roto y al final el coche se acabó en la chatarra. Si lo hubiera sabido hubiera ido a por él, pero no sabía yo que a futuro ese coche iba a ser la demanda lo que tiene ahora. Porque no, y luego así como ese también algún otro coche así Célicas antiguos que eran motor turbo, gasolina, que acabaron también en la chatarra. Si hubiera sabido yo que esos tipos de coche con el tiempo dices, me lo hubiera buscado para tenerlo. O sea, me lo hubiera guardado y ahí lo hubiera tenido para un tiempo. Sí, pues ahí te va a venir una pregunta. Si tuvieses que tirar para atrás, como coche que dices hoy en 2025, que estamos en 2025, ojo, que se nos ha pasado. Pero aquí, o sea, si tuvieses que ir para atrás, ¿cuál es el coche que guardarías? Me refiero de hace cuando empezaste con los coches, guardarías a día de hoy. O sea, la pregunta va para los dos, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de un Supra, un turbo gasolina, y aquel perdí la oportunidad y ese, si hubiera podido tirar para atrás, me hubiera quedado con ese Supra. Porque es un coche que a día de hoy me hubiera gustado poder comprar, pero me es inviable comprarlo ahora mismo. Por el valor. Por el valor, claro. Claro, ¿qué valor podría tener en ese momento y qué valor puede tener ahora? En ese momento... Sí, porque yo creo que mucha gente que esté viendo el podcast y no tenga conocimiento de esto, a lo mejor piensa que estamos hablando de... Bueno, valía en aquel momento 1.000 euros, ahora valdrá 3.000, no lo sé. No, a ver, en aquel momento a lo mejor era
pues eso, una pequeña rotura se tiraba a la chatarra, que hubiera valido nada. Y ahora mismo hay coches de ese tipo que valen 70.000 euros. 70.000 euros. Madre mía. Por eso digo que es un En poco el así. caso con el FL 2000 que os comentaba, que se me ofreció y no quise porque estaba fuera de mi onda en esos momentos, pues 100.000 de las antiguas pesetas hubieran sido 600 euros. A día de hoy un FL realmente, un 124 FL 2000 de las unidades que quedan, que esté como estaba aquel coche en estos momentos, o se restaura o se conserva, he llegado a ver cantidades de 15, 18, es decir, cada uno a 18.000 euros hablamos. Cada uno le da el valor que cree que tiene y nunca se llega a tener el valor realmente. No se consigue Claro. por las horas que se ponen, por el empeño o por simplemente conservarlo. Es una pregunta que os iba a hacer antes. Yo, como también apasionado y que también tengo coches clásicos, ¿veis que aquí en España está desvalorizado en la restauración? O sea, que inviertes más dinero que lo que después vas a recuperar. Eso en ese caso sí. O sea, yo siempre he dicho, lo que inviertas en un coche nunca pienses recuperarlo. Porque a lo mejor un coche que lo ves ahora mismo y dices, este habrá invertido 30.000 euros. Y como mucho, de segunda mano, puedes pedir 10, 12. Pero nadie aprecia lo que tiene la suspensión, tema de mecánica, electrónicas o cosas que pueden mejorar. Sí, y principalmente muchísimas veces son las horas que te restan, las horas que le dedicas. Está claro que lo material siempre va a ir y va a venir, es decir, va y viene, pero lo pasional o lo que le has empleado tu tiempo a eso, nunca, por más que lo quieras valorar, lo vas a poder recuperar. Es decir, sí, no está dentro del orden que debería de estar. Aquí ahora mismo en España veo, porque como apasionado, pues al final se te queda pequeño España, entonces vas buscando en Francia, vas buscando en Portugal, vas buscando en Inglaterra, en Alemania, y ves la diferencia de precio, de cómo se restaura, cómo se apuntan las horas, cómo te lo valorizan, y en otros sitios que en otros países ves que sí que se pagan, sí que se valoran, se mira muy bien quién te ha hecho la restauración, y aquí, como bien habéis dicho, es que tengo unos parecidos, o es que por ese precio tengo uno que más o menos está igual, y no se ve el trabajo que hay debajo, que hay fuera, que hay dentro. Luego tú sabes que también hay muchas personas en este mundillo que lo que aprovechan o intentan aprovechar es la ocasión de que compran un coche restaurado porque creen que por cualquier circunstancia tienes que deshacerte de él, y cuando llega el momento de pagarlo viene el debate, viene el regateo, viene... Sí, y realmente esa persona, el final de ese coche ni siquiera es quedárselo porque se ha ilusionado el coche. Es porque está haciendo automáticamente cuentas y va a decir, vale, yo le tengo el coche, le doy salida y le voy a ganar, o le tengo ganando tanto dinero, y intentan. Y a mí me pasa porque, mira, yo he tenido muchas piezas de SEAT 850 de las restauraciones que he ido haciendo, y me he dado cuenta, por lo que tú has dicho, de que en Italia, siendo la madre de Fiat, ¿vale? Cuando las piezas que yo tenía en los procesos de restauración, como eran de 850, cuando aún era SEAT, Fiat era lo mismo, pues me contactaban italianos que yo decía, no puede ser, vamos a ver si lo tenéis ahí. ¿Cómo me vais? Que tengo que los portes, y mandaba piezas que a mí me iban sobrando. Tenía un chaval, un italiano, que estaba haciéndose un 850 que lo hizo, bueno, bestial, y yo le mandaba las piezas y le decía, pero ¿dónde está el truco, no? O sea, aquí, que a mí me han llegado de ahí, pero era por la revalorización que existía en ese momento de piezas. Veo que en toda Europa somos como el sitio donde ir a por un clásico barato, correcto, bueno, bien conservado y económico. O sea, es como, ¿dónde hay que hacer una inversión? En España. En España. Y bueno, yo también estoy metido en este mundo y hablo con amigos que, no, me ha comprado el coche un alemán, o me ha comprado un coche un italiano, o me ha comprado un coche un inglés. Sí, los portugueses que también, los portugueses. Están metiendo mucha caña, es decir, están haciendo muchas operaciones de comprar porque están relativamente, evidentemente, cerca de nosotros, y hay una demanda importante. Y con la pasión y el florecimiento del coche clásico aquí en España, ¿cuál creéis que es la causa de que no se valore todavía como se tiene que valorar nuestros coches?
¿Eso cómo lo veis? Es porque yo me lo pregunto, digo, ¿cómo es posible que a lo largo de fuera de España un coche tenga un precio y más o menos no varía mucho entre Italia, Francia, Alemania y llegas a España y prácticamente casi está a la mitad? Yo creo que hay gente que no ve el valor del coche porque lo ha tenido, o sea, lo que hablamos antes, que como de pequeño ese coche valía nada y ahora habían tantos, a lo mejor piensan que por el paso del tiempo pues tiene que valer igual. Y hay otras culturas que a lo mejor piensan, este coche es historia, y a lo mejor sí que lo ven como historia, dicen, tengo que, si quiero ese tipo de coche, como ya no hay, tendré que pagar lo que, para que esté bien en buen estado, tendré que pagarlo así. El tema es ese, si no lo pagas, quieres pagar lo mínimo posible porque aquí es lo que dices tú, siempre intentamos buscar el más barato. La ganga. Vamos buscando lo más baratito. Y cuando llegas al más barato, este es el precio de... Encima le quiero rebajar al que... Es que yo he visto 30 iguales y están menos de precio. Pero no ves lo que realmente hay invertido en ese coche, que es lo que hablamos antes. Y técnicamente, bueno, yo creo que de la mesa, siendo honesto, creo que soy el que menos sabe de coches. Pero me gustan también, ¿eh? O sea, Te apasionan. Me gustan los coches. Claro, mira, hubo un tiempo que me enganché a una serie que salía por la televisión, que era Gas Monkey. Sí. Lo habréis visto, que creo que además, luego hablaremos de ello. Esto también ha ayudado, programas como este, ha ayudado que muchos se sientan interesados por el coche clásico y la restauración de coches. Programas de este tipo. Pero yo veo este perfil en América, en Estados Unidos, que cogen un coche, lo cortan por la mitad, meten un motor de la suspensión. Luego tan garage. Claro, eso es. Total. Y comienzan a hacer un coche que parece pues que lo hacen es un coche clásico, pero lo hacen de cero prácticamente. Al día siguiente está en la carretera. O sea, eso es igual en España. Es decir, en España podemos coger un coche, meter el motor que queramos de esta manera, de la otra, y sacarlo a la carretera. A ver, en principio no, porque aquí tenemos siempre las restricciones por las inspecciones técnicas. Y en otros mercados a lo mejor no están tan restrictivas como aquí. O sea, aquí hasta para cambiar modificar la anchura o la altura del vehículo tienes que homologar. Hay otros sitios, pero recuerda que en Francia no se tiene ni que homologar si modificas el ancho de vía o la altura. Aquí en España sí que lo tenemos que hacer. Siempre hay que pasar por caja para poder homologar algo y que sea legal. Cuando pagas ya es legal. Normalmente sí que en ese tema sí que hay que hacerlo. Aquí en España es así. En otro tipo de mercados, como a lo mejor el que estabas comentando tú, Estados Unidos, a lo mejor no sé qué tipo de inspecciones pasarán, pero supongo que nada, porque como hacen las cosas... Es un vale todo, yo creo que es un vale todo, ¿eh? Sí, porque yo he visto barbaridades de los programas que incluso de no restaurar, sino modificar 100%, corta, copia, pega y monto y a correr. Aquí ahora mismo nos estamos un poco, a ver, no salvando, no es comparativo, pero con la nueva normativa de los vehículos históricos, entre comillas, nos permiten un poco volver a salvar coches que incluso estén en desguace. Pero, como dice el compi, hay que pasar una serie de circunstancias que o sea, hay que hacerlas. Hay que pasar cualquier tipo de vehículo. O porque en este mundillo, como sabéis, si tiene el certificado de destrucción, ya no es, bueno, por lo menos la normativa antigua, si tenía certificado de destrucción ya no se podía restaurar, desde un año concreto hacia adelante tampoco, por el tema de medio ambiente. ¿Con la nueva normativa eso ha cambiado? Sí, bueno, han habido algunas variantes a nuestro favor, a los que nos gusta todo esto. Incluso los que se rematricularon en el mismo país, ¿vale? De matrícula de una comarca o de una comunidad a otra, si tú quieres de origen, porque te tocó una matrícula más moderna, quieres recuperar esa matrícula, a día de hoy se puede, hasta hace poquito no se podía. Además, luego los gastos que conllevaba económicamente pasar el vehículo, hacerlo histórico, por así decirlo, suponía un gasto importante que no todo el mundo, a lo mejor, porque a la más mínima no te lo daban como histórico y habías pagado. Ahora mismo es un mero trámite que se puede hacer telemático, creo que está en torno a unos 20-21 euros y automáticamente te lo gestionan. Y se pueden recuperar muchos más coches que antes, incluso de un desguace.
Pues la verdad que para la gente que nos apasiona Sí. el motor me parece un poco extraño, me alegro, pero que con toda la política que se ha ido arrastrando atrás, que era más bien de coche nuevo, Sí. la verdad que es un Se ha paso hecho a favor. también- se ha hecho más fácil, también se ha limitado más, porque son 96. 96 días por 96 año. días Porque por podemos año. verlo si es acceso histórico. No sabemos todavía tampoco cómo se va a regular, es decir, no sabemos en qué momento van a controlar si tienes un vehículo histórico, quién te va a descontar los 96 días, o si va a estar en la conciencia de cada uno, porque si no así lo hacemos Yo todos. quiero suponer que será básicamente cuando pases por delante de alguna cámara de control de tráfico, determinará un día movido. Sí, en realidad tampoco hay un control que podamos decir de cuántos días han salido Si de tienes a lo mejor un pueblecito pequeño que no tiene ningún control realmente por cámara, a lo mejor puedes moverlo más días, que sería una pequeña trampa que haría alguien, por el tema de eso. Pero realmente el control tendrá que ser que alguna cámara detecte la matrícula y te haga algo, porque si no, nadie te Claro, te va a además controlar. antes, por ejemplo, sí que era, te cambiaban de matrícula a la H de histórico y te asignaban el número. Ahora mismo incluso te mantienen la matrícula que lleves de la época. Lo único que llevas es el distintivo parecido al medioambiental, Ujú. pero es La el de vehículo pegatina. histórico delante, claro. Y es decir, no existe un control en según qué sitios o en determinados sitios en los cuales te puedan decir. ¿Verdad? También yo creo que muchas asociaciones de vehículos clásicos han forzado a que se pueda hacer esto, porque si no se iba a perder un poco a poco el coche clásico por la zona de bajas emisiones, porque al final poco a poco no ibas a poder entrar con nada. Sí, después vamos a hablar de estas zonas y lo que representa para el coche clásico. Volviendo un poquito en sí al tema coche, fabricación, reparación. Una persona que quiere comenzar a restaurar su coche o comenzar en este mundo, ¿cuál sería el coche que vosotros como expertos le recomendaríais para iniciarse? ¿Algo muy en concreto? Bueno, que vosotros diríais, bueno, empieza con este y si te gusta, yo entonces ya te empezaría- metes en cosas más complicadas. Yo empezaría básicamente mirando cuál tiene más posibilidad de conseguir recambio, del que tenga eso, dentro del recambio que tampoco sea muy caro el recambio para que puedas comprar y rehabilitar el coche, porque siempre una aleta, a lo mejor llegas, tienes un golpe en una aleta trasera, tienes que cambiarla y a lo mejor no existe ya, nadie la tiene. Si miras a lo mejor antes de comprar el coche, si hay recambio para ese coche, tienes más posibilidades de que luego puedes recuperarlo mejor y más Sí. fácil. Yo si voy a algo en concreto, yo sí que iría a algo en concreto. O sea, yo recomiendo, lo que pasa que bueno, es lo que todos a lo mejor estamos acostumbrados a ver, que hay muchísimos Citroën 2 caballos y muchísimos SEAT 600. Pero son SEAT 600. No tienes que ser un gran entendido para aficionarte y comenzar con él. Porque es un coche sencillo, es un coche no costoso y te puedes iniciar y realmente en el primer golpe que te des con el de no me sale, saber si quieres continuar o no. Y siempre vas a recuperar, porque los 600 sabemos que están súper cotizados, vaya, para lo que son. Yo creo que, al hilo de lo que estáis diciendo, un consejo sería, más que el modelo, el estado. Sí. Yo creo que para un primer vehículo histórico lo importante Para es invertir un poquito más. que funcione. Que pase como mínimo su ITV periódica. ¿Y por qué? Porque yo tengo compañeros, amigos, y se meten en su primer proyecto, su primer clásico, en un proyecto de restauración medio grande, y al final terminan abandonando porque requiere de mucho tiempo, mucha dedicación, mucha búsqueda de piezas, y entonces es una lástima que una persona que la apasiona, al final, por las condiciones de tiempo, dinero, esfuerzo, abandona este hobby. Y como hobby, aquí vamos a hablar un poco más de tema económico. ¿Esto es un hobby para gente con dinerito, o sea, digo, con pasta, o es un hobby que puede, bueno, cualquier persona decir, bueno, me gusta y voy a iniciarme en él? Es decir, ¿hace falta tener un buen bolsillo para hacerlo? Yo creo que depende del modelo o coche que elijas. Porque si eliges marcas muy
a lo mejor algo muy americano que sí o sí tienes luego que pasar aduanas para comprar piezas, o algo más japonés que incluso no hay y tienes que ir a morir también a muchas cosas muy concretas que va a costar muy caro el material. Depende de lo que busques. Por eso decía yo antes de lo del tema de recambio. Primero mirar si hay recambio, si hay para algo muy básico, o sea que hay para todos los bolsillos, yo creo. Algo más... Es un hobby accesible. Sí. Se puede acceder a él, tampoco hace falta ser un gran ejecutivo ni tener una herencia suculenta, ¿no? Para yo creo que depende de la visión de cada uno, de lo que quieras. O sea, si quieres algo clásico, pero tampoco quieres complicarte en algo que sea un super cochazo de clásico. Sí, un unicornio. Claro, exactamente. Bueno, y vosotros que estáis, tenéis vuestro club, como has dicho antes, estáis desde 2014, si no me equivoco. Durante estos años, estamos hablando ya de 10, 11 años de recorrido, ¿pensáis que justamente lo que he citado anteriormente, estos programas, las redes sociales, esta cantidad de contenido que vemos a diario, ha ayudado a que haya más gente interesada? ¿Veis que va llegando más gente con interés al club? Oye, yo quiero empezar, me gusta esto. Está claro que las redes sociales han revolucionado en muchísimos aspectos, tanto a nivel clásico como a nivel moderno, pero sí, a nosotros las redes sociales nos han apoyado y nos han ayudado porque, de hecho, ahora cuando se ha vuelto a rehacer y a reestructurar todo, contamos con las típicas plataformas que nos dan soporte gratuitamente por tenerlas, las cuentas que tenemos de redes sociales, y es importante la participación y el seguimiento. Y sí, después vas sosteniendo el fruto de lo que has ido compartiendo, lo haces sin ánimo de lucro en todo momento, pero luego hay gente que se interesa realmente y bueno, pues les llama muchísimo la atención de ver cómo funcionamos, pero ya no en esto, sino en todos los aspectos en general, pero bueno, concretamente en los clásicos sí, vamos haciendo un seguimiento de todos los eventos, las concentraciones, las reuniones, es decir, y se va compartiendo, y sí que es una especie de llamamiento a que todo aquel que quiera participar con nosotros, sí, es importante. Las redes sociales son importantes a día de hoy en general para todo, incluso para esto, para el tema de los clásicos. Anteriormente, cuando te has presentado, ¿Sí? has dicho peino canas. Sí. Sí. Y bueno, te quería preguntar algo sobre esto, ¿no? Uh-huh. El perfil de persona que llega a un club de coches clásicos, ¿es un perfil de persona nostálgica que ha vivido esa época, o es el perfil de persona también joven que quizás no la ha vivido pero que tiene esa pasión por el coche clásico? A ver, es importante lo que acabas de decir, Rubén, es importante porque nosotros eso lo hablamos, lo debatimos, porque hay veces que se entra en un bucle o en una confusión, Ángel, corrígeme, Sí. en el cual piensan, club de vehículos clásicos es un club de yayos, es un club de personas mayores que conservan los coches que tuvieron en el 70. Vale, a día de hoy existe. Nosotros agradecemos siempre tener a las Wikipedias físicas que tenemos, a los dinosaurios que tenemos en el club, porque son importantes que estén, porque esas personas continúan y son los que han hecho que nosotros continuáramos. Pero nosotros somos, concretamente el club que llevamos nosotros, tal vez sea un poco particular o peculiar. Tenemos desde gente muy joven, socios que no tienen coche, pero son socios colaboradores porque son apasionados y no han podido o no tienen coche. Luego tenemos dentro del propio club un subgrupo que son las copilotos, que son las mujeres que dentro del club se han hecho de coches. Entonces las edades, yo creo que actualmente somos 4 los más mayores y tampoco somos... Sí, perdón. Sí, dime, nuestras mujeres son... Es que me ha parecido curioso, o sea, las mujeres también y han restaurado sus propios coches. Sí, se han ido haciendo de vehículos para estar con nosotros, vaya, así de todas formas. Por lo cual tampoco es un hobby de hombres. No, nosotros sí que es cierto que lo que hemos dejado siempre bien claro es que somos un club o un grupo muy abierto. Lo único que sí que tuvimos que diferenciar en su momento fue las motos de los coches, porque pensábamos que todo junto iba a ser un poco caótico. Compartimos escenario muchísimas veces, pero el tema de mujeres, niños, es decir, nuestros propios hijos, ya llega a un momento determinado, son socios del propio club.
Entonces, de hecho, el mensaje navideño en el club este año fue agradecer a las mujeres porque estaban ahí y a nuestros hijos porque esperamos que algún día sean los herederos del legado de pasión por los clásicos. Sería, un poco llevando al hilo, el recambio, ¿no? Sí. De hecho, mi hijo y su hijo, por ejemplo, han crecido paralelamente juntos y se ven y ya es eso, siguen estando ahí. Es un club social, aparte de que compartir la pasión. A ver, yo entiendo también un poco que las mujeres, lo que en este caso les ha ocurrido es que como no han podido con ellos, se han unido a ellos. Claro. No les quedaba otra. No les quedaba. Sí que es cierto que están ahí apoyando también y es bonito, ¿eh? Cuando llegas a un sitio en que ves que las mujeres entran a la propia concentración con sus coches individualmente a los maridos, pues... Es una pasada, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, estoy metido en grupos que organizan viajes, hacen rutas. Las mujeres son las que a lo mejor más mueven, sí. Incluso las quedadas de vamos a ir un fin de semana a este pueblo y a este pueblo. Y al final, como bien estás diciendo, se meten como medio obligadas, pero al final cogen bastante fuerza y hacen piña. Gestionan sí. Estupendamente. Normalmente cuando dan la orden, nunca le decimos que no. Entonces... Claro. Al final tiran ellas, sí. Tiran del carro. Pueden el motor, con la rienda. Son el motor. Bueno, hemos estado hablando anteriormente de coches clásicos de 100.000 euros. Sí. 70.000 euros. Hay coches clásicos de un valor importante. Pero para ir avanzando un poco en el podcast, en esta conversación, ¿no? Si vosotros, particularmente y como individuos, tuvieseis que escoger un coche, sin importar, o sea, el precio, ni clásico ni moderno, el que vosotros cogeríais, ¿cuál sería el coche que seleccionaríais para vosotros, sea clásico o moderno? A ver, yo, si quieres que te diga la verdad, porque yo sería el que ahora mismo tengo por las sensaciones, o sea, es que es muy ni viejo ni nuevo, o sea, yo ahora mismo el que tengo de diario es el que quería durante hace mucho tiempo y por circunstancias no pude tenerlo, pues ahora conseguí uno, lo tengo y te da sensaciones, no es como otro tipo de coches que estás subido en él, vas al trabajo, vuelves del trabajo, te tiene que dar algún tipo de sensación. Yo creo que el coche, mucha gente dice, el coche es para que me lleve y me traiga, pero para mí te tiene que dar algún tipo de sensación. El ir todo el día al trabajo, ir y volver, con el mismo coche todos los días, el trayecto igual, y no te da ningún tipo de sensación. Yo al final he buscado algo que ni es nuevo, ni tampoco es clásico, pero podía haberme comprado uno nuevo y decidí que aún no, porque me gusta un gasolina, me gusta manual, de momento. En eso vamos a hablar después, de eso que creo que es un tema que tenemos que desarrollar, de hecho. Vale. Pues de momento el que tengo es el que... ¿Y qué modelo es? Un Toyota Corolla, un T-Sport, que sobre todo por eso, porque la mecánica antigua no es tan antigua, pero tiene su toque con la distribución Yamaha, entonces un poquito así. O sea, de hecho, cuando he preguntado, sin importar el precio, no me iba a esperar que me dijeras el que tengo. O sea, me has dejado descuadrado. Es que me ha costado mucho, me ha costado mucho llegar a tenerlo, pero por circunstancias, no por el precio, sino por circunstancias. Pero al final, a que lo tengo, o sea, al final es el que tengo es el que quería. Uh-huh. El que, por eso te digo. Y yo tendría que irme muy a lo actual. No tengo ese vehículo, es decir, no lo tengo, pero para cubrir mi necesidad familiar, mi día a día de ahora mismo, de mi familia, de mis viajes, de mis mascotas, de mis salidas por espacio y porque con el tiempo nos hacemos un poco comodones, en mi caso, en la altura, en el modo de conducción, pues por la experiencia que tengo con mi trabajo o la relación con mi trabajo, mi coche que ahora mismo me cubriría esas necesidades o que me gustaría, indistintamente del precio, evidentemente, porque hay 3 o 4 versiones, sería un Toyota RAV4, híbrido hablamos, ¿eh? O sea, yo me quedaría en eso, los llevo de empresa, entonces pues pienso que es un coche que para mí me cubrirá necesidades que actualmente necesito, que se trata de eso realmente, de cubrir tu necesidad. Uh-huh. Sería un Toyota RAV4. Bueno, te voy a preguntar a ti también, Ángel. Yo la verdad. Aunque hoy estás aquí al lado, o sea, es una pregunta que nunca te he hecho.
Yo tiraría más por lo antiguo. La verdad que yo tengo 2 coches que siempre me han apasionado. Los tengo, la verdad que... Y no los cambiaba. Podría ampliar, pero no los cambiaba. Y ese BMW 30, si fuera el M3, sería... Vamos, no tengo el M3, pero sería el M3. Y después sería el Ford Capri MK1, pero bien equipado. O sea, al máximo. Muy bien. Y una pregunta, porque yo sé que en el mundo del clásico hay como 2 versiones, dos coleccionistas. El purista y el que le gusta mezclar o mejorar el clásico que tiene. ¿Qué clase sois? ¿Sois un híbrido? Yo soy un híbrido. Yo tengo algunos que tienen que ser tal cual 100%, mantener incluso si cabe la posibilidad de las piezas que hay que cambiar, no cambiarlas, es decir, restaurar las piezas porque admiten restauración. Y luego tengo mi vena de Transformen, como yo digo, y bueno, pues sí, tengo por ejemplo en mi caso el SEA 124. Es una fiesta. Has hecho otra cosa, ¿no? Es una fiesta, sí. Es una fiesta de colores, de faros, A ver, nada que se salga del espectáculo que en la época había en los 80 para que esos coches se macarrearan, entre comillas, porque eran los coches que se solían. Porque todo es origen de época, desde llantas de los 80, porque el coche es del 80, sus llantas del momento de los 80, lo que había. Los faros que se ponían de largo, los que habían en ese momento. Los antinieblas, bueno, hasta las tiras de atrás para que no te marearas si el viaje era muy largo, de la época. Es decir, sí, yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo mis 2 vertientes. He tenido... O sea, puede ser también según qué coche, ¿no? En concreto. Es el que admita, exactamente. Claro. Para mí ese coche admite porque ya de origen era... Ya se dejaba hacer. Sí. Es decir, yo recuerdo que salían del concesionario y al día siguiente ya estaban en la esquina donde Paco poniéndole complementos que, ojo, se vendían exclusivamente para esos coches. Sí. Entonces, pues yo tengo esas dos Hay coches que, por ejemplo, para mí sería pecar. Un sacrilegio. Sí. Manipularlas, ¿no? Exactamente. Claro. Y a mí sí que me gusta darle el toquecillo. Mi toquecillo de, pues eso, parece muy original, pero luego tiene sus cositas. Sí, una que no se vean, sutil. Sí, que no se vea el tema de suspensión, mejorar suspensión siempre, motor que tal vaya un poquito mejor, tocar un poquito de carburación, cosas. O sea, que no tanto estético, pero sí de prestaciones. Exacto, Raúl es de los sí que prestaciones. lleva lobos. Lobos con piel de cordero. Claro. Eres el que suele hacer eso. Claro, que parece, dice, mira, un 124 es un purista. Sí, y luego cuando abre el capó y... Es de los que los adelantas por la autovía porque quieres ver el coche y tú ves que por la derecha nunca se despega de ti. Dices, ¿qué ocurre? Y es eso. Sí, Raúl es de esos. Bueno. Es el muy a lo americano, ¿no? Veo que en América... Sí, pero bueno, dentro de lo legal, porque si no luego no se puede pasar inspección, pero... En América tocan mucho temas de seguridad, frenada, dirección, motor, pero son bastante clasistas, o sea, en el sentido de estético. Sí, son conservadores. Conservadores en muchos modelos, contra más puro, mejor. Bueno, has hablado, vamos a ir un poco a preguntas un poquito más, ya conocemos un poco lo que os gusta, cómo lo hacéis y hemos conocido un poco más del club, de vuestro club. Pero vamos a ir un poco a cara a perro, como dicen por ahí, ¿no? Has hablado de sensaciones y quiero que después hablemos de justamente de los nuevos coches, la nueva tecnología, qué tipo de sensaciones nos aportan, pero quería preguntaros algo que es, creo, lo que se pregunta mucha gente. Es, ¿el coche eléctrico realmente va a sustituir por completo al coche de combustión? El camino es sí. Tal vez no es en el espacio-tiempo que pensamos o que nos dicen o que creemos o que queremos, pero de una forma o de otra, sí. Es decir, es la meta. La meta es estar principalmente en paz con el medio ambiente, que es algo muy importante,
ya no solamente es contaminar por emisiones, sino también por acústica. Es decir, es un completo. Y el camino, el final va a ser, desde mi punto de vista, es sí, por la experiencia que yo tengo, es sí. Sí, pero yo pienso que será más generacional. O sea, que ahora mismo mi hijo, por ejemplo, seguirá con su coche normalito. El que ya se examine con un coche eléctrico y tenga que morir con un coche eléctrico y no haya probado otra cosa antes, seguramente es más generacional, como otras cosas que hay sin ser coches, sino que van pasando con el tiempo, pero al final, poco a poco, pues eso, llegará a un punto en el que si no has vivido lo anterior, no sabes, pues continúas con lo que hay ahora, eléctrico. Va a ser generacional, supongo. Sí, bueno, la pregunta, más allá de gustos, de me gusta un coche eléctrico, de me parece más rentable, eso lo podemos hablar ahora después, en sensaciones, en prestaciones, pero en cuanto a preparación, ¿estamos preparados para ese cambio? De momento yo creo que no. Nos han puesto una fecha que parece muy larga, pero está a la vuelta de la esquina. Sí. Y no sé, pero vamos, todo el mundo se cuestiona. De hecho, hay gente que tiene miedo a comprar un coche de gasolina. Sí. Pues es que dentro de 4 días ya no va a quedar como obsoleto, ¿no? Sí, porque hay algunos que estás comprando con etiqueta que no es eco y estás comprando ya un coche sin etiqueta casi, por ejemplo. Pero sí que, por ejemplo, el tema de coche eléctrico, imagínate que tú ahora mismo en una zona residencial todos tuvieran su coche eléctrico, para cargarlos todos al mismo momento, yo creo que preparados no estamos. A no ser que te vayas a una zona en la que esté determinada que vayan a hacer para cargar el coche, pero de momento yo creo que aún no. A ver, es un problema de infraestructura que llevamos arrastrando, porque nosotros realmente, como actualmente estamos un poco a la cola. Hay gente que viene de otros países, de otras culturas, que para ellos es muy normal. Ya no hablamos de un eléctrico, sino de un híbrido, por ejemplo, ¿no? Es decir, mucho antes que aquí. Y si hablamos del eléctrico, al igual, es decir, lo tienen claro, lo tienen asumido y llevan un proceso de cambio con mucho más tiempo que nosotros. Lo que tú dices de que está a la vuelta de la esquina, evidentemente está a la vuelta de la esquina, lo que pasa es que, bueno, tiene que haber un cambio general en todo. No solamente en la forma de pensar o en la forma de sentir qué coche vamos, sino lo que hay detrás de todo eso. Lo que es la infraestructura, lo que es la preparación, las cargas, es un poco la incertidumbre que se vive con respecto a eso actualmente en nosotros, en el país en el que estamos. Yo tengo un coche eléctrico. De hecho, lo tengo hace cuestión de muy poquito tiempo. No voy a hacer marcas, no voy a hablar de marcas porque no nos han pagado nada. Entonces, pero sí me encuentro con un pequeño problema. Y es que cuando viajo, aunque el mismo coche ya te va diciendo dónde están las gasolineras y dónde parar, y puedes incluso hacer una programación, yo voy a una ciudad y no lo tengo tan fácil encontrar puntos de carga, o vas a una gasolinera y lo tienen averiado, hay hay unas ciertas prestaciones que te da el coche que es una maravilla. Sí. Son impresionantes, ¿no? De hecho, yo económicamente lo he notado mucho, porque yo hago muchos kilómetros. Pero volviendo al tema, preparados, yo digo, bueno, no somos tantos coches en mi pueblo. Y casi siempre están los cargadores cogidos. Si todos fuéramos coches eléctricos, íbamos a tener un serio problema. Ya no todos, si vamos metiendo más coches eléctricos, si la infraestructura no crece, no vamos. Entonces, claro, a veces no es un tema cultural o generacional, es que estamos preparados de base, realmente. claro. Estamos preparados para que mañana vayamos todos al concesionario a comprar un coche eléctrico. No creo. Ese es el problema, como tú bien dices. A ver, yo por ejemplo también en el pueblo donde vivo, en Rafal, sorprendentemente hay bastantes puntos de recarga, es decir, es un sitio que ha evolucionado con respecto a ese punto ecológico, por así decirlo, pero ya llega un momento en que se empieza a notar lo que tú dices. Es decir, no hay muchos coches, hay puntos, pero al final siempre están cogidos. Vale, yo creo que hay gente que se está viendo obligada a tener que tener o una cochera o un local propio donde poder entrar por la noche y cargar su coche. Entonces ya empezamos a sumar, no todo el mundo. La instalación tal vez sería lo de menos, la instalación eléctrica de carga,
¿vale? Por subvenciones, por ayudas y demás. Pero sí que es cierto lo que tú dices, es decir, tú te quedas en reserva de gasolina y cualquier gasolinera, 24 horas, ya te tienes que haber apurado mucho para no llegar. Pero si te quedas en las últimas y no tienes la opción, no recargas. Es algo de lo que se nota que no estamos preparados, vaya. Yo pienso, hablando que si tú, por ejemplo, sí que haces kilometraje, pero hay otra gente que a lo mejor puedes hacer un mixto, buscar un plugin, un enchufable, para que tienes una autonomía eléctrica, te estás reduciendo emisiones también, pero tienes la opción de que cuando haces un viaje largo no estás con el miedo de dónde cargar, dónde no cargar. Cuando ahí llegas, haces tus 80 kilómetros en eléctrico y mucha gente, yo por ejemplo, los 80 kilómetros eléctricos no me los comería el día, porque el trayecto de casa al trabajo, trabajo a casa, al final no. Sí que cuando fines de semana o cuando ya hagas un trayecto largo, sí que no notarías. Y dices, pues vale, pero en ese momento estarías en un punto de híbrido. Lo puedes guardar incluso, es decir, no usar esos kilómetros y dejarlos, es decir, esa autonomía, llegas al destino, al pueblo donde tienes que entrar o a la ciudad donde tienes que entrar, seleccionas y entonces usas esos 80 kilómetros. Y luego Sí, también hay opciones para núcleo urbano. Por el tema de restricciones. Hay opciones autorrecargables también. Es un botoncito y mientras estás llegando, la parte va cargándote la batería. O sea. Sí, a lo mejor un 100% eléctrico sería una buena opción como segundo vehículo a día de hoy. O más a largo plazo. O más a largo plazo. Pero en las circunstancias, yo creo que en la situación en la que estamos ahora mismo, que es la no retorno, Sí. El punto intermedio es, a mi parecer, ¿vale? O sea, algo muy, 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 muy factible sería un híbrido recargable. Pues sí, la razón de ser de este cambio a coche eléctrico, justamente es el tema de las emisiones. Entonces tenemos coches que son clásicos y realmente tienen muy pocas emisiones. ¿No sería más acertado quizás intentar regresar a esa tecnología que hace una tecnología eléctrica que, bueno, sabemos que producir esas baterías afectan mucho en el tema de las emisiones? Sí, yo pienso que el tema de fiabilidad, porque por ejemplo, de todos modos con la evolución del tiempo han ido mejorando materiales, pero los coches antiguos, lo bueno que tenían era el tema de que tú hacías cualquier cosa y notabas una diferencia. Tú ajustabas carburación, notas una diferencia. Ajustas encendido, notas una diferencia. ¿Quieres que corra un poquito más? Mueves un poquito el encendido. Siempre con un coche moderno va a ir como va a ir porque la electrónica es lo que va a hacer. Tú no puedes tocar nada, a no ser que te compres una máquina que vale un disparate y gestiones tu electrónica, pero y tienes que saber hacerlo también. Más fácil abrir un grifo, cerrar un grifo de un carburador, mover un poquito el encendido y que es al final lo básico que ha llevado al poco a poco al futuro. Pero de ahí a que habría que hacer mucho mantenimiento, habría que ajustar carburación y eso es lo que con el paso del tiempo sí que mejoró algo la inyección. De ahí sí que yo me quedaría en ese punto, en el punto de la inyección de gasolina, por ejemplo, y con motores de gasolina de inyección que se ajustan muy bien y van muy bien de emisiones, no haría falta tampoco, o sea, sí que llegar a un punto cero sí que estaría bien, pero algo intermedio tampoco estaría mal. Y que es una tecnología ya desarrollada. Sí, claro. En realidad. Que se llegó a un punto en el año 90 y largos, que empezó la inyección, y desde ahí hasta los 2000 y pico. Claro, sí, es que nos ha tocado vivir esa evolución un poco. Hemos llevado de la carburación, como él ha dicho, y luego paralelamente es un poco lo que está pasando ahora mismo. Es decir, ahora mismo tenemos combustión, hibridación, eléctrico, y en nuestros momentos, como él dice, era 80-90, era carburación hasta que pillamos la inyección. Lo que ocurre fue que vivieron juntas. Es decir, seguían habiendo coches carburación que se mantuvieron durante toda la vida de la inyección. Ahora ya cada vez se ha ido acortando más. Sería un punto. Yo sigo pensando de todas maneras que la contaminación que puede producir el vehículo eléctrico a la hora de la fabricación, ¿vale? Por el tema de baterías, Sí. Es en el momento de fabricación cuando cualquier cosa que se fabrique va a hacer un impacto medioambiental, va a hacer una contaminación, vale, eso está claro. Sí que es cierto que a lo largo de la vida de ese vehículo va a estar por 3
2-3 veces menos contaminando el medio ambiente que cualquier vehículo de combustión. Vamos, es un futuro más sostenible el coche eléctrico. Correcto. Desde su fabricación a su vida útil. Porque si fabricas un vehículo de combustión a día de hoy, te hablo, ya no basándonos en los clásicos, sino a día de hoy fabricamos un vehículo de combustión y también generas una contaminación mucho menos. Te hablo de la fabricación, mucha menos que el eléctrico, porque el eléctrico, bueno, pues las baterías, los iones de litio generan una contaminación. Pero en la vida útil de ese vehículo, a lo largo de ese vehículo, digamos que, entre comillas, para que nos entendamos, amortizas por el resto que no contamina. En comparación. En comparación, ya no solamente medioambiental por emisiones, sino medioambiental por acústica, que también es muy importante. Yo creo que si en algún momento llegara este país a pararse, o sea, dejar de escuchar el sonido masivo, lo notaríamos un montón. O sea, la brutalidad está en pandemia. Nadie queremos volver a pandemia, pero habréis vivido como yo momentos en que en tu pueblo no se escuchaba nada. Silencio, sí, correcto. Y ya no era por las personas, porque el que no tenía la música en el balcón tenía como podíamos, ¿vale? Pero el no escucharlo, es decir, eso llegará a un momento que también será importante, el no contaminar acústicamente. Bueno, estamos prácticamente terminando. Quería haceros una pregunta que creo que está, vosotros como expertos, aunque sois amantes, de hecho tenéis vuestro club de coche clásico, ¿cuál es el coche que recomendaríais para, digamos, que pudiera cubrir esas necesidades básicas o normales a día de hoy? Ese coche que diríais, por ejemplo, bueno, por un lado tenemos prestaciones, tenemos sensaciones, que son tan importantes, porque hay gente, por ejemplo, o sea, a mí me ha costado adaptarme al coche eléctrico, no escuchar nada, no darme cuenta ni que está encendido, o sea, a mí me ha costado. Pero bueno, ¿cuál sería, como vosotros como expertos, cuál sería el coche que diríais a una persona? Uno, cómprate este porque este es, por un lado, va a ser sostenible y reúne todas esas características que hemos hablado. Yo pienso que el coche ideal depende de cada uno normalmente, ¿no? Pero el que yo suelo recomendar, porque viendo los trayectos que hacen familiares, amigos y tal, es el enchufable, híbrido enchufable, porque lo que he comentado antes, tú tienes una autonomía eléctrica que durante ese tiempo, o sea, por la noche lo enchufas en casa si tienes opción, o lo enchufas en un cargador, y cuando lo tienes una autonomía de tus 80 kilómetros, 70, los que te dé, pero que normalmente la gran mayoría de gente no hace más de ese kilometraje como para uso de ir a llevar a los peques al cole, ir al trabajo luego, del trabajo volver a ahí. Ese kilometraje no se suele cubrir más de esa cantidad diariamente. Entonces, el que hace un uso como ese, yo siempre recomiendo un híbrido enchufable. Pero sensaciones es lo que hablamos. Sensaciones te da, pues lo que eso, ya llegas a un punto en el que, como las normativas nuevas, ni conduces tú, te va centrando en el carril, te va a ir pitando porque te estás excediendo la velocidad, te va pitando porque cualquier cosa. Entonces ya te van cada vez enseñando a que vas a conducir menos cada vez, porque te guían a eso, a que la guía de carril te va a decir si te está yendo o no. Sí, de hecho creo que vamos a tener que tener otro podcast y vamos para hablar de esto, porque además es un tema candente, la conducción autónoma. Creo que eso es algo creo que eso es algo que se lleva un podcast prácticamente. Sí. Se lo merece. Sí, se lo merece. Yo de eso tengo mi opinión y de momento es algo, sí, lo que dices tú, es largo también de ver. Y bueno. A ver, yo coincido. Aunque por mi trabajo en este caso suelo hacerlo muy personal, es decir, suelo intentar recomendar o asesorar el tipo de vehículo que puede cubrir las necesidades de cada familia, de cada persona, pero la situación para mí, yo creo que lógica e intermedia sería el híbrido enchufable. Y vas a encontrar sensaciones si las buscas por la parte eléctrica, que es importante, porque tú llevas un eléctrico, sabes la sensación del eléctrico cuando tú lanzas ese coche, lo que es. Impresionante. Pero al mismo tiempo, si lo que necesitas en un momento determinado es la sensación de un automático en gasolina, un automático, hablamos de por ejemplo, en lo que yo me baso son en CVTs, que son cajas de cambio en las cuales no notas el corte, son a modo de variador. Vas a tener la sensación también de ese gasolina que lanzas,
Es decir, sí, sería el punto para mí equilibrado, para mí. El híbrido. Sí, el híbrido enchufable. Si Yo- nos vamos un poco más allá, y discúlpame, nos iríamos por mí, nos iríamos al hidrógeno, pero nos vamos a encontrar con un problema Limitaciones. igual no, peor aún de infraestructura con respecto al eléctrico 100%, porque ahí ya entramos en otros niveles superiores. Pero vamos, para mí sería lo idóneo, si eso se llegara a formalizar. Al hidrógeno, ¿verdad? Sí, yo personalmente, Hidrógeno líquido y... de toda la evolución, para mí sería hidrógeno. Hemos tenido ambos dos el Sí. placer de hacer los cursos, de llevarlos, conducir, manejar. Y bueno, si hay sensación en un eléctrico, en un hidrógeno también hay lo suyo. Sí, con un eléctrico es sorprendente. Sí. O sea, de hecho, él también lo probó. Sí, la verdad Es que que es espectacular. es subirse a un Fórmula 1. O sea, pisas y la potencia que es impresionante. Tanto, O sea, No es tan envolvente como el sonido, No. Lo que te da un Sí, lo que motor de combustión, pero Lo que suelen hacer también es hacer simulación de ruido. Como que hay, no sé si creo que también en Hyundai, ¿no? Con al final simulan ruido para que tengas la sensación de cuando le estás dando, que tengas algo. sí, que He notes visto el... lo del software con los dos altavoces, uno debajo, pequeño dentro, para adentro. y da el pego, ¿no? Y te tienes y envolvente. otro fuera. No, a ver, es que hay veces que lo relacionamos, ¿eh? No, totalmente. Y entonces hay uno pequeñito que va adentro para que tú lo oigas como si estuvieras realmente en un coche, en uno de los tuyos, escuchando lo que se oye dentro. Y bueno, Yo la primera vez que vi ese sistema fue en un Lexus, en un IS300, que era híbrido, y le habían puesto un sistema que es ASC, que tú tienes una ruletita para dar más o menos volumen de sonido de motor. O sea, tú cuando aceleras y te hace el sonido del motor. Claro, porque... Lo puedes habilitar, pero también le puedes dar más o menos volumen con una ruletita que tiene. Lo que estaba preguntando Rubén, que también es importante el uso, pero también la sensación que buscan, ¿no? Porque hay mucha gente que busca el coche por las sensaciones que le transmite y otros por el uso que le tienen que dar como una herramienta. correcto. O sea que esa forma sería de combinar un poco, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, pues. Antes de... Me gustaría una pregunta de cómo veis el futuro a corto o medio plazo del vehículo clásico. ¿Qué retos, cómo lo veis? ¿Afición? A ver, ¿por normativa te refieres o en general? En la general, evolución? en general. Yo creo que se puede llegar a mantener y continuar con él. Y si ahora mismo tenemos el apoyo de esa normativa de que nos dejan hacer histórico, aunque nos limiten, cuando ya te has quemado el último cartucho y ya no podamos salir a la calle, lo hacemos histórico. O sea, está claro y saldremos... No, realmente si lo analizamos, tanto tú como yo, como él, por ejemplo, sacamos al principio cuando nos decían, es que son 96 días lo que puedes usarlo. Y cuando sacas la cuenta dices tú, Me sobran días. claro, y nos quejamos. Claro. Y luego dice, bueno, si estoy pagando un seguro y nada más que lo uso 96 días. Bueno, pero yendo al tema, yo pienso que se puede llegar a mantener si los legados que tenemos quieren continuar. Ujú. Es decir, nosotros, por ejemplo, al principio hablábamos fuera de podcast y decíamos que es que nuestros hijos, por ejemplo, están dentro del tema del club y esperamos que tengan una evolución, que continúen. Queremos y creemos que sí, que van a ir por ese camino. Y tenemos gente muy joven que se ha incorporado este año, muy joven en comparación conmigo, por ejemplo, ¿no? O sea, socios que pueden ser o mi hijo mayor o mi hermano pequeño. Y eso ya te da la sensación de que puede que continúen. Es decir, yo creo que va a continuar, que puede seguir bien y mantenerse. Sí, además, por ejemplo, a mí, mi hijo ya me está diciendo que el 124 es para él y que el Corolla también, cuando saque el carnet, que es para él. Entonces ya al final... Te vas a comprar otro día, porque Me va a tocar al final me tocará comprar un eléctrico para mí y dejarle la chatarra. Pero bueno, así de momento... La verdad que, como ha puntualizado también él, si las normativas facilitan, yo creo, a la conservación y a promover que se pueda cuidar, Correcto. yo creo que hay un futuro bastante interesante. Y bueno, pues ahora sí. Sí, ahora sí. Hemos hablado del coche clásico, del coche eléctrico, híbrido, un poquito del futuro. Espero que
Yo creo que podéis venir otro día y seguimos hablando sobre todo de este tema que es un tema interesante, bueno, el coche autónomo, ¿no? El que conduce solo, que ahí ya no hay sensaciones, ahí vamos a sentarnos y vamos a que nos lleven, ¿no? Vamos a terminar, pero antes, pues, daros pie y daros paso porque tenéis un club, de hecho lo hemos hablado varias veces y creo que es un club que merece la pena, de que mucha gente lo conozca. Si queréis, pues, hacer una invitación a aquellos que estén viendo el podcast. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estáis? Sí, ¿Cómo podemos hacer para contactaros, para entrar? Vale, bueno, pues como bien hemos dicho, el club es Pasión por los Clásicos de Rafal, aunque no nos limitamos al pueblo, es decir, somos muy abiertos entre provincias, perdón. Tenemos varios eventos previstos para este 2025 en el cual nos vais a poder ver o vais a poder participar con nosotros. Tenemos actividad en IFA en marzo, tendremos un stand en IFA, estáis invitados a que vengáis a vernos. Tenemos una concentración que queremos que sea algo bastante importante porque, bueno, pues es un poco la apuesta que ha hecho uno de los vocales de la Junta Directiva, es en La Hoya, el pueblo, bueno, pertenece a Elche. Es algo que se va a montar en conjunto con la comisión de fiestas, van a apostar porque hagamos una concentración grande. Y bueno, pues el tema de redes sociales se encarga Raúl y también estamos localizables a través de redes sociales. Sí, eso, tenemos Instagram, tenemos Facebook también, nos falta TikTok, pero de momento también tenemos un canal de YouTube un poquito movido, pero no lo tenemos muy tocado, porque nos hemos movido más por Facebook y Instagram, y por ahí se puede contactar con nosotros. También tenemos, a ver si nos buscas en la web, salimos bastante bien. Pues, y luego tenemos también un formulario, o sea, el formulario se puede contactar, yo creo, por Instagram o por Facebook, y ya directamente damos toda la información que podamos para cómo hacerte socio y dónde estamos, qué hacemos, todo ese tema. Genial, pues nada, pues desde aquí invitamos a que todo aquel que quiera unirse a este club pues se una a través de las redes sociales. Os etiquetaremos lógicamente en el vídeo para que pueden acceder a vuestras redes sociales. Y bien, pues nada, ha llegado la pregunta que hacemos a todos los invitados. Estamos en el Refugio Alfa y vosotros sois personas alfa, por supuesto. ¿Quién debería de venir al refugio para hacer un podcast? Sí, ¿no? O sea, un poco tocando el tema hemos pensado, vale, el tema de ecológico, por así decirlo. Tenemos un amigo, Víctor, de León, el Rey Melícola, y bueno, pues pensamos que podría hacer un podcast bastante interesante por el tema de la producción de su miel ecológica. Además ha sido premiado en diferentes certámenes y concursos, y por mi parte me gustaría que tuviera la oportunidad de venir, y que yo creo que sería bastante interesante. Diferente. Bien, pues nada, pues muchas gracias, Pedro Jesús, Raúl, por venir al Refugio Alfa, y esperamos veros muy pronto. Un placer. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Gracias.